esta hermosa tarde. Y el capítulo 13 de Hebreos nos está ya cerrando el autor de este libro, recordándonos los deberes como creyentes. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como creyentes? Y esto es algo bien bonito, y yo te invito a que cuando llegues a tu casita, y ahora que estamos en nuestro domingo de ayuno, gracias a los hermanos que nos están apoyando con el ayuno, con la oración, y me gustaría que cuando regreses a tu casa medites una vez más, le des lectura una vez más a este capítulo 13, porque aprendemos muchas cosas acerca de este capítulo. Hemos visto a lo largo de Hebreos que nuestra fe, que nuestra confianza está en Jesús, que no hay otra manera, que no hay otra persona de poder acercarnos a Dios y hallar su bendición y hallar su favor, si no es solamente a través de Jesucristo. Pero cuando tú y yo venimos a los pies de Cristo, cuando tú y yo reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, también conlleva el que nuestras vidas estén cambiando, que nuestras vidas sean mejores, que nuestros pensamientos no sean tan malos como antes, que nuestras acciones ya no estén determinadas por el pecado, sino determinadas ahora por el conocimiento de Jesús en nuestras vidas. Y lo que quiero decirte en esta hermosa tarde es que cuando tú y yo venimos a los pies de Cristo, somos salvos. Dios nos hace sus hijos. Tenemos una herencia en el cielo. Nuestra salvación depende de Cristo, pero también tenemos deberes y responsabilidades como creyentes. También tenemos deberes y responsabilidades ahora como conocedores del plan que Dios tiene y que se ha revelado por medio de Jesús en nuestras vidas. Y termina el autor de este libro con este capítulo 13 diciéndonos los deberes del creyente. Y con Juanito el día domingo pasado estuvieron recordando parte de esas acciones que tú y yo debemos de practicar, que deben de estar presentes en nuestras vidas. No solamente conocerlas y guardarlas en nuestra mente, sino debemos de practicarlas. Y es un gran reto, pero es una gran responsabilidad para nuestras vidas. Y me gusta cómo inicia el primer versículo, y solamente voy a tocar el versículo que compartía Juanito el domingo pasado, que dice la primera frase o la primera sentencia del versículo 1 del capítulo 13 de Hebreos: permanezca el amor fraternal. Es algo que tú y yo debemos de tomar con seriedad, estos deberes como creyentes. Y me gusta mencionar esto acerca del amor, porque de tantas cosas que tenemos que hacer, de tantas responsabilidades que tenemos que hacer, siempre va a ser mayor, siempre va a predominar el amor. Pablo en una de sus epístolas nos dice que tenemos nuestra fe, nuestra esperanza y el amor, pero ¿cuál es el mayor de ellas? El amor. Porque la fe se va a completar cuando estemos con Jesús, porque la esperanza se va a cumplir cuando estemos en el cielo, pero el amor siempre va a estar presente en nuestras vidas. Y luego el apóstol Pablo abarca el siguiente capítulo 13 de Corintios y nos dice que podemos tener todo, podemos tener dones, ministerios, sabiduría, pero si no tenemos amor, nada somos. Y me gusta empezar con esto porque debemos de recordar que lo que debe de predominar en nuestras vidas hacia los demás creyentes, hacia nuestra familia, hacia aquellos que son parte importante de nosotros, es el amor. Y el amor engloba muchas cosas, pero yo quiero resumírtela en perdonar, en pedir perdón y saber perdonar. ¿Cuántos de nosotros podemos decir yo amo a Cristo? No los escuché. ¿Cuántos de nosotros podemos decir yo amo a Cristo? Amén, yo amo a Cristo. Ahora demostrémoslo, amándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, reconciliándonos unos a otros, porque eso es parte primordial y fundamental de los deberes
del creyente. Avanzar, seguir, permanecer en amor, que es una de las claves para poder tener una iglesia fuerte, sólida. Y te digo esto porque ahora viene el versículo 7 y nos dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. En este versículo 7 se centra, bueno, acuérdense de sus pastores. Y cuando nos está hablando de los pastores, literalmente está haciendo referencia a ese ministerio de pastor, pero también está haciendo referencia a los líderes. La iglesia está compuesta de una manera resumida. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Y después desciende el cuerpo, y dentro de la palabra tenemos algunos ministerios que predominan, que tienen jerarquías, y parte de esa jerarquía que está en la iglesia es los pastores, que son los líderes de esta iglesia, de este cuerpo que Dios nos ha permitido tener. Y después de ahí salen los líderes y después los miembros de la iglesia. Y cada uno de nosotros en algún momento o en mi caso, en algún momento, ahora que yo soy pastor, pero antes de ser pastor estuve liderado por un líder. Y este versículo nos dice: acordaos de vuestros pastores. Parte del amor también es tener gratitud a lo que hemos aprendido de los líderes, de los pastores de la iglesia. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que hemos aprendido cosas buenas del pastor Antonio? ¿Cuántos de ustedes pueden decir que han aprendido buenas cosas del pastor Misael? Si no, voy a tener que cambiarme, moverme, mudarme. Y este versículo es interesante porque funciona de dos maneras. La primera manera es: seamos considerados con los líderes de nuestra iglesia, aprendamos a valorarlos, aprendamos a cuidarlos, aprendamos a apreciarlos, a orar por ellos. Ese es de un lado. Pero del otro lado de la moneda, nosotros como líderes, y ahorita tenemos una reunión de líderes al terminar el servicio, por eso es que vamos a ser un poco breves. Pero ahora nosotros como líderes tenemos que también poner de nuestra parte y ser de ejemplo para aquellos que nos siguen, aquellos que están atrás de nosotros. Y es una gran responsabilidad. Y la función del pastor de la iglesia y de los líderes es no hablar de cosas seculares, no es hablar de lo que yo quiero y hacia dónde yo me quiero mover y lo que yo quiero obtener en mi vida, sino es hablar de la palabra de Dios, es hablar de Cristo en nuestras vidas. Porque la iglesia no se trata de qué es lo que quiere el pastor o qué es lo que quiere los miembros de la congregación, sino se trata de qué es lo que quiere Cristo en nuestras vidas. El que dirige el barco, el que tiene el timón de este barco es Cristo en nuestras vidas. El que tiene la autoridad y la dirección en tu vida no eres tú mismo, es Cristo en tu vida. Por eso nos dice este versículo: acordaos de vuestros pastores que os hablaron ¿de quién? De la palabra de Dios. La palabra de Dios nos lleva a conocer a Cristo, a saber de Cristo, a saber de ese plan glorioso. Por eso las enseñanzas, por eso cuando tú y yo nos reunimos los días miércoles, los sábados, los domingos, cuando tenemos actividades, siempre se va a tratar de Cristo en nuestras vidas. Esa es parte de la dirección que como pastor de la iglesia y como líderes que tenemos en esta iglesia, es que tú y yo vayamos a Cristo. Que tú y yo miremos a Cristo, lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y en este versículo 7 se nos pone el ejemplo del pastor, porque el pastor engloba amor y cuidado. El pastor engloba la responsabilidad hacia los miembros, que Dios los usó o los está usando para llevar el mensaje de salvación a nuestras vidas. Y quiero que tú y yo reflexionemos: ¿cómo fue que conociste de la palabra de Dios? ¿Quién trajo el mensaje de salvación a tu vida?
Probablemente el pastor Antonio, la hermana Carmen, algún líder de la iglesia, y si no fue así, a lo mejor un miembro de la iglesia que aprendiendo de los líderes y del pastor de la iglesia llevó el mensaje de salvación. Por eso nos dice que acordémonos de los pastores, del pastor de la iglesia, de los líderes de la iglesia. Ahora esa responsabilidad como pastor mía es que tú y yo sigamos buscando a Cristo, que tú y yo sigamos creciendo, recordando a Cristo. Pero también hay que recordar eso, que el pastor como miembro de la iglesia que eres tú, también somos humanos, con defectos y con debilidades. Y luego nos dice parte de este versículo 7, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Un pastor tiene una responsabilidad mayor porque sabe que hay personas que están atrás de ella, porque hay hermanos que los están siguiendo. Y el pastor tiene que ponerse las pilas y el pastor tiene que esforzarse, tiene que llevar una vida no perfecta, porque no somos perfectos, pero sí más apegada a la palabra de Dios. Por eso me gusta también este versículo cuando nos dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Y si tú estás hoy aquí, yo creo que es porque me aprecias, porque me estimas, y eso es para mí un honor, pero también es una responsabilidad el poder guiarme conforme a la palabra de Dios para que tú y yo sigamos creciendo juntos. Porque si yo fuese un mal pastor, porque si yo a lo mejor ya hubiera hecho muchas cosas que no son bíblicas, ya no hubiera aquí hermanos. Entonces, les pido, hermanos, que sigamos juntos en amor, en armonía, valorándonos, viendo nuestra conducta y siguiendo adelante. Que tú y yo, ahora que tenemos la mente de Cristo, que tenemos el conocimiento de Cristo, practiquemos sus enseñanzas, nos amemos unos a otros, tengamos ese amor, esa responsabilidad, esa tolerancia, esa paciencia unos a otros y sigamos adelante, aún en medio de la adversidad. Que tú recuerdes la conducta del pastor Antonio y te motive a seguir adelante. Y eso como líderes pues también nos hace reflexionar que hay hermanos que están viendo nuestra conducta y que tú y yo los líderes tenemos que ser personas que hagan y vivan lo que dice la palabra de Dios. Porque yo no puedo ser pastor y estar aquí adelante y que yo no tenga ese amor hacia ustedes, ese sentimiento de amor hacia ustedes. Entonces, estos versículos son fuertes porque engloban no solamente a los hermanos, a los miembros de la iglesia, sino también al pastor, a los líderes, recordando cuál es nuestra función y cómo debemos de movernos en esta vida. Recordando que tú y yo ahora tenemos el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, y que tenemos que practicarlas, porque si no, ¿qué nos hace diferentes al mundo? Porque si no, como líderes, ¿qué nos hace diferentes a los demás? Y luego nos dice este versículo 7, e imitad su fe. Parte de mi anhelo es que nuestra iglesia crezca, que nuestra iglesia sea cada día más llena del conocimiento de Dios, que tú y yo practiquemos esas enseñanzas que tenemos en la palabra de Dios que nos describe a Jesús y sigamos adelante. Ahorita estamos trabajando con los niños, con los adolescentes, sigamos adelante. No nos desanimemos, aunque vengan la tormenta, los problemas, la inquietud. Recordemos que estamos siguiendo a Cristo. Y eso me lleva a este último punto de este versículo 7. ¿Quién puede decir que es imperfecto? ¿Quién de ustedes puede? Ya la hermana José dijo yo. Y cada uno de nosotros somos imperfectos, con fallas y con errores. Y muchas veces pensamos que el pastor o que el líder de la iglesia no va a cometer ninguna falla.
Así como yo les he demostrado mi amor hacia ustedes, yo les pido paciencia con nuestros líderes de la iglesia y con el pastor que soy yo ahora a cargo en turno, porque también tenemos fallas, también tenemos errores, también en algún momento de nuestras vidas nuestra paciencia se acaba, porque en algún momento de nuestras vidas a lo mejor nos olvidamos que estamos siguiendo a Cristo. Y te digo esto porque el siguiente versículo, y quiero que te pongas de pie y que le demos lectura a este siguiente versículo, porque nos hace recordar a quién estamos siguiendo, no a un hombre, no al pastor, no a los líderes de la iglesia. Mira lo que dice el versículo 8: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Puedes tomar tu lugar. El pastor Misael tiene muchas fallas, muchos errores. Trato de tomar la responsabilidad, pero también soy humano como ustedes. Soy una persona que va a fallar en algún momento, que a lo mejor se va a desesperar en algún momento, que a lo mejor va a perder la cordura en algún momento. Y me encanta este versículo 8 porque nos está hablando: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Nos está hablando de que Jesús, a diferencia del pastor humano, a diferencia de los miembros de la iglesia, que somos volubles, que depende de nuestras emociones para nuestro actuar, para nuestro movernos, para responder en esta vida, Jesucristo no cambia. Jesucristo sigue siendo el mismo. Jesucristo no tiene sombra de variación. Y esta es una de las cualidades, de los atributos de la Trinidad. Y aquí se nos está hablando de ese atributo, de que Jesús tiene esa característica de que es inmutable, de que Él no cambia, de que Él permanece, de que Él no es voluble, de que ante los problemas o las adversidades puede cambiar su carácter. Jesucristo mantiene su carácter, lo ha mantenido. Jesucristo sigue dándonos amor. Jesucristo sigue y seguirá dándonos misericordia. Jesucristo sigue y seguirá dándonos esa gracia para que tú y yo podamos seguir adelante. Por eso, después de que nos dice el versículo 7 acerca de consideren al pastor, no solamente en un aspecto de su vida, sino en todos, procuren, si tiene un buen ejemplo, seguir su conducta, pero también recuerden que Él es humano como ustedes. Pero hay alguien que no va a cambiar, alguien que va a mantener su carácter, alguien que va a seguir su carácter por los siglos, por los años, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que vayas conmigo al capítulo 10 de Juan. Y Jesucristo nos dejaba una enseñanza, que eso me recuerda a mí como pastor a quien estoy siguiendo, y como miembros de la iglesia te debe de recordar a quién estamos siguiendo. Esta iglesia no está siguiendo al hombre, sino esta iglesia está siguiendo a Jesús, la cabeza de la iglesia. Juan capítulo 10 versículos 11 al 14. Mira lo que Jesucristo nos dejó: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Y así como el Padre me conoce y yo lo conozco al Padre, yo pongo mi vida por las ovejas. Jesús es nuestro buen pastor. Tú y yo no estamos siguiendo a un hombre, no estamos siguiendo a una persona, sino estamos siguiendo a aquel que no va a cambiar, aquel que es inmutable, aquel que va a mantener su carácter de amor, de gracia, de misericordia hacia con sus hermanos. Jesús, nuestro buen pastor. No pongan la mirada en mí,
porque yo se los aseguro, les voy a fallar. No pongas la mirada en algún líder, por más que tenga muchos años en el ministerio, porque en algún momento vamos a fallar, porque es parte de nuestra naturaleza en pecado. Recordemos que debemos de poner nuestra confianza, nuestra mirada ¿en quién? En Jesús, en Cristo. Él no nos va a fallar. Él sigue siendo el mismo, seguirá siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y si ponemos nuestra confianza en Jesús, podemos seguir adelante en medio de la adversidad, en medio del problema, en medio del conflicto. Sigamos a Jesús, que es el buen pastor. La imagen 3. El hermano Irving es un hermano muy bueno, pero con errores y con imperfecciones, porque llevamos en la característica 3. Esa es. Ese es un ejemplo. Todos podemos fallar. Todos. Somos humanos. Jesús fue humano, pero con su divinidad. En Jesús no hay falla, no hay error. Recordemos que Jesús es nuestro buen pastor. A tal grado que Jesús dice, yo pongo mi vida por las ovejas. Y nos pone un ejemplo del asalariado. Si la llevamos al contexto y a la realidad de las cosas, probablemente el asalariado somos aquellos líderes que estamos aquí, el pastor Misael y los líderes de la iglesia. Porque el verdadero pastor de la iglesia es Cristo. Entonces, en algún momento, y es parte de lo que vamos a estar viendo en nuestras enseñanzas de raíces, de los principios básicos del creyente, entender cuáles son nuestras prioridades. Y dentro de las prioridades, y a lo mejor va a ser algo duro que muchos no hemos considerado, que muchos no estamos de acuerdo, pero lo vamos a llevar a la realidad de las escrituras. Dentro de nuestra escala de prioridades, lo primero es nuestro amor y nuestro compromiso con Dios. De ahí encontramos que después de Dios, la familia es lo primero. Después de Dios y de la familia viene el ministerio. Yo no puedo tener un ministerio si mi familia no está en orden, si yo no he amado a mi familia. Entonces, yo que soy pastor, y ahora les pongo el ejemplo, y gracias a Dios tengo de cierta manera, y no quiero que se malinterprete, todavía no tengo familia y eso me da más oportunidad de poder dedicarme al ministerio, de poder servir a ustedes en la iglesia. Pero cuando yo ya me case y cuando yo tenga hijos, antes que ser pastor, primero es mi esposa y mis hijos. Pues probablemente cuando Jesús decía, el asalariado ve que vienen el lobo, huye y deja las ovejas, porque no es su prioridad. Pero Cristo, siendo nuestro buen pastor, siempre vamos a ser su prioridad, a tal grado que Él dio su vida por nosotros. Por eso te digo, yo te puedo fallar. Va a llegar un momento en el que a lo mejor yo esté teniendo un momento de tiempo con mi familia y alguien de la iglesia me llame y me diga, Misael, necesito hablar contigo. Voy a tener que decir, claro, pero ahorita no puedo porque estoy con mi familia. Pero Cristo siempre va a estar disponible para nosotros. Por eso es que en este versículo que nos dice en Hebreos, que nos dice, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Jesús es nuestro buen pastor. Él va a estar siempre con nosotros. Él va a estar siempre pendiente de nuestras necesidades, tanto así que hemos visto en Romanos capítulo 8 que nos dice que Jesús ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre y ahora está intercediendo por cada uno de nosotros. Por eso en esta hermosa tarde, una vez más te repito, no pongamos nuestra mirada, nuestra confianza en los hombres, sino pongámosla en aquel que dio su vida por nosotros, aquel que derramó su sangre por nosotros. ¿Y quién es Él? Jesús, nuestro buen pastor. En Él podemos acercarnos y saber que Él va a estar disponible siempre para nosotros.
Y luego vamos al versículo 9 y con este versículo 9 vamos a estar terminando esta enseñanza, porque hoy tenemos también queremos agradecer y orar por los niños que van a estar pasando a otra etapa de su vida y que ahora van a estar en el ministerio de adolescentes, y queremos que los conozcas, queremos que oremos juntos por ellos para que Dios siga guiándolos, siga llevándolos a conocer cada día más de Él. Y vamos al versículo 9 de Hebreos, y te voy a invitar a que nos pongamos de pie. Hebreos capítulo 13, versículo 9, y nos dice este versículo todos juntos: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Puedes tomar tu lugar. Una vez nos hace ese recordatorio que hemos estado viendo en parte de Hebreos, la gracia contra la ley que se le dio a Moisés. Aunque aquí nos está hablando de viandas y desde luego que son comidas, pero acuérdate que parte de la ley que se le dio a Moisés para el pueblo de Israel era tener cuidado de no comer, de no consumir animales inmundos, porque se iban a contaminar y tenían que pasar por un proceso de purificación. Y muchos hermanos estaban volviendo a las tradiciones, a las leyes moisiánicas, como abstenerse de ciertos alimentos, como vestirse de cierta forma, como hacer ciertas cosas para poder agradar más a Dios. Y eso los estaba desviando de poner su confianza, su seguridad en Jesús. Por eso nos dice este versículo 9: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque hoy en día, así como en el tiempo en el que fue escrito esta epístola, habían muchas enseñanzas, muchas doctrinas. Las doctrinas son grupos de ejemplos o de costumbres para poder llegar a algún fin. Y todas aquellas formas de enseñanza que trataban de hacer mejor al hombre, los estaba desviando de poner su confianza en Jesús. Hoy en día hay enseñanzas, hay doctrinas que nos llevan a poner nuestra confianza en nosotros. Hay enseñanzas que dicen: tú lo puedes, solamente tú lo puedes, si tú te esfuerzas, si tú te esmeras, si tú le empeñas en lo que quieres, lo vas a lograr, porque el poder está en ti. Y aunque suena muy atractivo y aunque a lo mejor causa un ánimo en nuestras vidas, conforme a la palabra de Dios, de ti y de mí nada bueno puede salir. Solamente Cristo puede hacer cambios en nuestras vidas. Solamente Cristo puede llevarnos a alcanzar lo que Él quiere en nuestras vidas para que tú y yo seamos felices. Porque si yo te pregunto qué necesitas para ser feliz, a lo mejor podemos dar muchas ideas: coches, dinero, salud, pero solamente Dios sabe lo que tú y yo necesitamos para poder ser feliz. Y lo sabemos, que es volver a tener esa comunión con Dios, que es volver a ser reconciliados con Dios. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, recordar que todo lo que tenemos no es por mérito nuestro, sino es un regalo de Dios que no merecemos, pero que se nos ha dado porque Él nos ama. Eso es la gracia. Y cuando dice no con viandas, está hablando no solamente de abstenernos de ciertos tipos de alimento, sino está haciendo referencia a toda acción que tú y yo pensamos que cuando hacemos eso estamos agradando a Dios. No, tú y yo agradamos a Dios gracias a Jesús, gracias a que estamos viviendo en la gracia y no en la ley. Y hace un par de domingos veíamos la diferencia de vivir en la gracia y vivir en la ley. Aquellos que infringían la ley merecían un castigo y eran castigados, y algunas infracciones los llevaban a morir. Pero tú y yo, ahora que vivimos en la gracia y que se nos
fue dada gracias a Jesús, tenemos el perdón. Tenemos la oportunidad, tenemos la misericordia de Dios en nuestras vidas para seguir adelante y enmendar nuestros errores. Nos dice al final de este versículo 9 que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Nuestra salvación es por gracia. Las obras, las acciones que tú y yo podemos hacer no nos sirven para ser salvos, no nos sirven para ser reconciliados con Dios, no nos sirven para ser justificados ante Dios, no nos sirven para ser redimidos ante Dios, no nos sirven para ser santificados, no nos sirven para ser glorificados. Tú y yo obtenemos la reconciliación de Dios, con Dios, obtenemos la justificación, obtenemos la redención, obtenemos la santificación, obtenemos la glorificación gracias a Cristo. Y esta es nuestra vida que vivimos por gracia. Por eso en estos 3 versículos que hemos estudiado en esta hermosa tarde, nos llevan a recordar a Jesús en nuestras vidas. Que lo más importante, que lo principal en nuestras vidas es Jesús. Por eso quiero terminar con este versículo antes de pasar a la Santa Cena. Quiero que vayas conmigo a Hebreos capítulo 12. Le voy a pedir a los diáconos de la iglesia que ya preparen para pasar el vino, el jugo de uva y el pan que vamos a estar tomando. Que llamen a los adolescentes para que también participen en esta comunión. Y te voy a invitar a que te pongas de pie cuando hayas encontrado Hebreos capítulo 12. Y vamos a darle lectura al versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Vamos a darle lectura todos juntos. Dice la palabra del Señor. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y así quiero que nos quedemos de pie. Eso nos recuerda, hermanos, que tú y yo en esta vida de pruebas y errores, nuestra mirada debe de estar en Jesús. Jesús va a permanecer, Jesús va a mantenerse. Tú y yo como humanos somos volubles, pero Jesús no va a cambiar. Que ante la adversidad, ante el desánimo, ante la tristeza, ante el enojo, vengamos a los pies de Jesús. Él va a cambiar, a transformar nuestras vidas, a guiarnos para poder ser mejores personas en esta vida, para poder ser mejores hijos, para poder ser mejores padres, para poder ser mejores miembros de la iglesia, para poder ser mejores líderes de la iglesia. Que todos vayamos con un mismo sentimiento, con una misma dirección hacia Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Vamos a orar por esta enseñanza y después repartimos el pan y el jugo de uva. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia, y gracias por la oportunidad que tú nos has permitido, Señor, de poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos que en Jesús tenemos la esperanza, que Jesús no cambia, que Él es inmutable, que su carácter va a ser el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Con ese mismo amor que hace 2024 años aproximadamente dio su vida por nosotros, sigue teniendo ese amor hacia nosotros. Y lo creemos y lo entendemos porque nos dice tu palabra que Él está a la diestra tuya, intercediendo, pidiendo a favor nuestro, Señor. Yo te pido, Padre, en esta hermosa
tarde, que esta enseñanza que hemos visto sea de ánimo, sea de aliento para nuestras vidas, Señor. Si estamos agotados, cansados, desanimados, enojados por alguna situación por la cual estamos viviendo, yo te pido, Señor, que tú nos hagas recordar que en Jesús tenemos la paz, que en Jesús tenemos la tranquilidad, que en Jesús tenemos el amor que necesitamos, que en Jesús tenemos las fuerzas que necesitamos para ponernos de pie y seguir adelante. Que si a lo mejor hemos perdido la esperanza y el rumbo, que en Jesús tenemos esa paz y esa dirección que necesito en mi vida para poder seguir adelante. Que no es demasiado tarde, que mientras tú nos concedas vida, podemos acercarnos a Jesús para que Él siga obrando y transformando nuestras vidas, dándole dirección, dándole una razón de vivir a nuestras vidas, Señor. Yo te pido, Señor, por esta iglesia, que tú nos hagas recordar siempre que Cristo es la cabeza, que Cristo dirige, que Cristo manda en esta iglesia, que no son los miembros de la iglesia, ni es el líder de la iglesia, ni los líderes, ni el pastor de esta iglesia, sino que es Cristo dirigiendo nuestras vidas, Señor. Yo te pido, amado Padre, que nos sigas dando ánimo, aliento, gozo, para poder seguir adelante en medio de la adversidad, Señor. Ayúdanos a recordar que tenemos una responsabilidad y que amarte a ti, que amar a Cristo engloba amarnos unos a otros. Danos de tu ánimo y de tu fuerza para poder seguir adelante. Ayúdanos a recordar cada día, cada mañana, cada atardecer, cada anochecer, que Jesús es el buen pastor y el buen pastor su vida dio por las ovejas. Te amamos, Señor, y glorificamos tu nombre, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, amado Padre. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.